una pincelada, porque sé que si no vas a dormir mal estos días. Entonces, la idea que os planteaba es cómo desde el concepto de ondas llegábamos a la luz. Ese era el proceso. Entonces yo aquí en ondas decíamos algo de ondas e inmediatamente lo traducíamos a un lenguaje, al lenguaje maya nuestro. Y decíamos, si depende, es algo que depende del espacio, lo estamos haciendo en una sola dimensión, y del tiempo, lo podemos poner así. Esto es un lenguaje nuestro, es un lenguaje secreto, pero que traduce lo que... O sea, es una manera de escribir, es algo, y cuando decimos es algo, ¿por qué pongo eso? Es algo, puede ser el desplazamiento del muelle, puede ser la presión en el aire, pues todo eso, claro, puedo escribirlo, pero si llegamos a un acuerdo, si os parece bien, todo eso lo pongo aquí. Claro, es terriblemente abstracto y por eso nos cuesta. Entonces, algo depende, entonces lo escribimos así. ¿No? ¿De acuerdo? Y el siguiente paso que hacíamos era acompañar a la onda. No sé si te acordarás. Acompañábamos a la onda, acompaño a la onda. Y jugando con este término y utilizando alguna neurona, llegábamos a la conclusión de que esto, y yo creo que eso en general lo habéis cogido bastante bien, es algo que en general debo confesar que lo debí de explicar bastante bien. Yo me alegro mucho. Debía ser del tipo, ¿no? Esa variación, eso sí lo tomasteis alguna vez. Fijaros, no siempre eso es posible. No todas las ondas las puedo yo representar matemáticamente, pero si puedo representarlas, si de alguna manera encuentro, la forma como varían con el espacio y con el tiempo serán de esa forma. Ese es el tema. Y luego aquí había un juego matemático que era más... Estos son matemáticas, no es física. Pero vi con agradable sorpresa que no resultaba muy... o sea, que resultaba relativamente familiar cuando decía cómo hacemos variaciones de una función que depende de otra función. Que habíamos ¿qué? Visto variaciones con respecto a, claro, si yo quiero hacer variaciones con respecto al espacio y con respecto al tiempo, están metidas aquí dentro y no es tan inmediato y hacíamos, yo creo que eso también lo tomasteis bastante bien. Y con esa terminología llegábamos, en realidad lo podíamos ahí, bueno, no sé cómo ponerlo, pero llegábamos a que si hacíamos la variación con respecto a, ¿qué era? A t dos veces, me parece que era, nos salía, y esto, en fin, es una expresión que el que vosotros la entendáis. ¿Qué significa entender esa expresión? Saber su significado. Nosotros, nuestro objetivo no es aprender matemáticas. Si os habéis dado cuenta, no hacemos muchas operaciones matemáticas. Lo único que nos interesa es saber qué representa esa expresión. Saber leerla en lenguaje normal.
Y lo que pone ahí es que si yo varío la expresión que sea 2 veces con respecto al tiempo y hago su variación 2 veces con respecto al espacio, me sale la misma expresión, salvo un factor. Y eso es clave. El que me aparezca aquí, este v cuadrado, es clave para el siguiente paso. Toñi. Pero ¿hasta aquí sí o no? Este paso es un juego matemático, ¿eh? Es una práctica matemática que yo creo que la mayoría de vosotros, me acuerdo que cuando lo hicimos, la gente lo seguía porque afortunadamente en matemáticas, que es donde tenéis que aprender este lenguaje, os sonaba ya. O sea que ha sido muy... El siguiente paso estaba en que por aquí había un señor que se llamaba Maxwell. Este es tu problema. Maxwell se encuentra sobre la mitad del siglo XIX. El siglo XIX, aparte de ser el siglo del... ¿Tú eres buena literate? No, tú sí, ¿verdad? Silvia, ¿no? ¿Ya no te acuerdas de Adolfo Becker? ¿Quién no se acuerda de Gustavo Adolfo Becker? Aparte de ser la época del romanticismo, qué bonito, pues es el siglo del electromagnetismo. A principios de siglo se descubre la pila, Volta descubre la pila y eso desencadena un proceso tremendo. O sea, la tecnología va muy unida con la ciencia. Entonces empiezan a aparecer fenómenos como aquel, no sé si os acordaréis, de Ørsted, que ponías una corriente, ponían una brújula y aquello se movía. O sea, un imán. Habían estado intentando relacionar los imanes con las cargas eléctricas y no había manera. Pero cuando las cargas eléctricas se mueven, entonces se interacciona. O sea, empezaron a descubrir cosas de la naturaleza y Toñi empezaron a... ¿Qué pasa, Bea? Ah, vale, está todo controlado. Y empezaron a describirlas en términos matemáticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quizá lo que no entiendes es por qué este paso que te voy a decir nosotros no lo hemos hecho. El siguiente paso que te voy a decir no lo hemos hecho. Nosotros hemos dado ya algunas expresiones, por ejemplo, que si yo tengo un campo magnético, que esto, gracias a, yo creo que fue Resu, pensaba que esto es una cosa que me pasa desde que doy clases, es una cosa muy curiosa. Hay algunas cosas que si no es porque alguien en concreto las responde, pienso que no lo he dicho en clase, ¿no? Pues yo no sé, yo creo que fue tú la única que lo comentó esto, creo recordar. De todas maneras no me hagan mucho caso porque estas cosas ya sabes. Pero si yo tengo una carga, yo pensaba que esto lo ibais a ver porque hicimos ejercicios de ello, ¿no? Pues, y lleva una cierta velocidad, que es lo que estábamos diciendo, cuando se descubren las pilas, se ponen las pilas a las cargas y las cargas se mueven. Esto no es la descripción que hacían ellos, eso es la descripción que hacemos ahora nosotros de ese fenómeno. Y encontraban que existían interacciones. Normalmente no es fácil coger una carga y en aquella época no podían hacer eso. Lo que tenían eran corrientes eléctricas, que aquí lógicamente os hicisteis también un lío, y sobre una corriente de una cierta longitud, y yo pensaba que con aquello que puse aquí encima de una... ¿No os acordáis que puse un taburete? Porque no sé si era a Esther o a Ródica le temblaba la mano y aquello se desmoronaba. Yo pensaba, no sé, yo lo veo precioso. Se ve que vosotros no lo visteis muy... A mí me pareció maravilloso que poniendo una espira,
por la que hacía pasar una corriente y una cosa negra que le acercaba, aquello empezó a invirutarse. Incluso cambiando el sentido de la cosa negra, dio marcha para atrás sin tocarlo, ¿no? A mí eso me parece fantástico. Nadie prácticamente, salvo Jaime, ¿dónde está Jaime? Corazón. ¿Está malo? Ah, de viaje, mejor. Mejor que esté de viaje que no que esté malo. Creo, vamos, corregirme si eso es así, pero para mí fue una gran desilusión que no os impresionara en absoluto eso del motorcito eléctrico. A mí me parece una cosa genial, muy sencilla. Y pues a lo que íbamos, Toñi. Se hacen experiencias de estas. Eso lo que significa es que una corriente crea un campo magnético y todas estas cosas se escriben de una forma que no vamos a detenernos ahora. Y todas esas expresiones las recoge una persona que se llama Maxwell, de una manera que, si quieres, que a lo mejor suena más común, como Newton en su época recogió las cuestiones relativas a los movimientos, y él no es que cuando Newton va y dice sus leyes, no, ya existían en su gran mayoría, pero él les da una forma muy consistente. Y Maxwell hace lo mismo, incorpora una nueva ley que veremos más adelante, y jugando, estos son matemáticas, por eso tampoco nos metemos mucho con ello, ¿eh? Y llegando a eso, llega a algo como esto, que la E y la B, o sea, aquí dentro está la E, porque para mover una corriente, ¿no? Para que se mueva una carga, o sea, si yo establezco una corriente es porque hay un campo eléctrico, o sea, que en el fondo es una interacción. Aparecen en estas expresiones, no exactamente eso, con respecto, bueno, lo hacemos en una dimensión, porque si no tendría que poner aquí, vamos a suponer que tengo un campo eléctrico en una sola dirección. Esto va a ser un lío, porque la verdad es que no recuerdo ahora mismo la expresión exactamente cómo es. En fin, a ver. Bueno, aquí he puesto, claro, me he cubierto las espaldas y he dicho, bueno, tengo una E que no pongo en qué tal, y la pongo, bueno, no sé en qué, con respecto a X dos veces, y esto me sale algo, estas cosas raras eran cosas, mira, eran cosas que le salían aquí. Igual, ¿os acordáis de la K, de la G de la gravedad, de la constante de gravitación universal? ¿Os acordáis de la K de la...? Bueno, pues estos son constantes que le aparecen, pero lo fundamental, la idea fundamental es esta, que a lo mejor en eso no insistí. Esta persona cogió todas las expresiones que había, que no te las he dicho, y, creedme, llegó a algo parecido a esto. Es decir, él veía que cogía las expresiones que tenía del campo eléctrico, las variaba dos veces con respecto al espacio, las variaba dos veces con respecto al tiempo y le salía la misma expresión, salvo un factor. Entonces fue cuando él dijo, anda, claro, él se sabía muy bien esta expresión. Esta expresión es algo que, cuando yo tengo una expresión que me describe una onda, cumple eso. Pues si el campo eléctrico cumple una expresión de esas, lo inmediato es que el campo eléctrico puede ser una onda. En este caso, en lugar de ser una onda de presión, una onda del muelle, es una onda eléctrica. ¿Comprendes ahora cómo llegó el proceso? Yo no te he explicado cómo sale esto. O sea, no tienes por qué entender, simplemente es una cuestión que me debes de admitir, creer que Maxwell llegó a una expresión de alguna manera ¿Y cuál fue el siguiente paso que hizo?
Si eso eran números, ¿cuál fue el siguiente paso que hizo? Porque ahora ya... ¿Vosotros pensáis que en ese momento, a mediados del siglo XIX, alguien conocía, bueno, lo de siempre, conocía esto? Pero a lo mejor pensáis vosotros que esto ha existido siempre. ¿Habéis nacido con el móvil? No. No. No sois tan jóvenes. Pues vuestros hijos y vuestros nietos se pensarán que esto ha existido siempre. ¿Existía la radio en esa época? ¿La televisión? ¿Sí? ¿A mediados del siglo XIX? No. ¿Existían los rayos X? No. No tenían una constancia de la existencia de ondas electromagnéticas en la naturaleza. O sea que es algo que Maxwell propone a la vista de esto. Pues pensó, bueno, pues tiene que haber ondas electromagnéticas en la naturaleza. Debe haber ondas electromagnéticas en la naturaleza. Puede haber ondas electromagnéticas en la naturaleza. Pero el siguiente paso que hizo, ¿cuál fue? ¿Perdón? Velocidad de la luz, patata. Velocidad de la luz, bueno. ¿Tú has tenido un fin de semana animado? Más o menos. Y se lo has cotillado. Mira, mira, fulanito lo que... ¿No se lo has cotillado a nadie todavía? Pero bueno, cuando puedas se lo cotillarás. ¿Y cómo lo harás? Le dirás... estupendo, y ya está. ¿O le darás toda clase de detalles? Bueno, se le dará toda clase de detalles, lógicamente. Pues eso es lo que espero de vosotros, que me cotilleéis, con todo lujo de detalles. No me digas simplemente velocidad de la luz. Dime qué me tienes que decir. Pues obtengo aquí un número y ese número será... O sea, me sale... ¿Qué me sale? 300.000 kilómetros por segundo al cuadrado. O sea que esto me sale la velocidad de la luz al cuadrado. Y entonces, ¿qué grito? ¿Cómo era tu apellido? ¿Irene Lalia? ¿Qué dijo entonces Maxwell? Que ya había dicho que podía haber ondas electromagnéticas. ¿Qué dijo entonces Maxwell? Que la luz era una onda electromagnética. Vamos a la luz. No sé si ese proceso, Toña, ahora queda más claro. Cómo llegamos desde las ondas a la luz. No hemos hecho todos los pasos. Simplemente es un esquema que yo espero que os sirva para que cuando os hablen de la luz tengáis una sensación de eso, pues, por lo menos sé algo. ¿Estamos? Muy bien, Toñi. La luz, de las ondas a la luz. Un milagro matemático. No es una cosa, como habéis visto, que venga directamente del laboratorio. Es una mezcla. Pero básicamente es un proceso matemático. Por eso os doy tanto la lata con las matemáticas, porque tenéis la mala pata que vosotros trabajaréis con la luz y para tener una idea de lo que es la luz, pues no se me ocurre otra manera de contarlo. Si tuviera otra forma que no necesitara las matemáticas, pues yo os las contaría.